contado, o sea, la caja puede ser los 100 bolivianos, o todo a crédito, los 100 bolivianos en cuentas por cobrar, ¿no? Los 100. O una parte puede ser al contado y otra parte a crédito. Puede ocurrir el asunto que 100 tiene que sumar aquí al debe, ¿no? Todo en efectivo, todo a crédito, o una parte como está aquí en efectivo, o una parte a crédito, cualquiera, ¿no? Entonces, una vez registrado, lo que vamos a hacer para tomar en cuenta todo el ingreso que pudo haber, que son los 100, entonces al valor de las ventas le vamos a añadir el IVA que también pudo haber ingresado. Y para hallar el IVA, estos 13, a partir del valor neto de estos 87, sabiendo el valor neto solamente para hallar el IVA no es el 13%, como saben, ¿no? ¿Qué porcentaje es? No es el 13%, ¿no? De aquí podemos saber de este ejemplo, a ver quién nos dice, para hallar 5, ¿por cuánto multiplicamos 7? 7 por cuánto es 5. ¿7 por cuánto es 5? Por una fracción, un quebrado acá, ¿no? 7 en el denominador para que se simplifique y 5 en el numerador, ¿no? ¿O no? Si multiplican esto por 5 séptimos, el 7 se va con el 5 séptimos. 5, ¿no? Se va 5. De la misma forma, si tenemos 87, aquí 87, ¿por qué fracción multiplicamos para que dé 13? 87 por cuánto da 13 por una fracción. 87 en el denominador para que se simplifique y 13 en el numerador, ¿no? Con la misma lógica de la anterior. Esta fracción, 13 sobre 87, es la que nos han enseñado en contabilidad, ese 14.94%, aquí está, 14.94%. Cuando sabemos el valor neto, 87, si multiplicamos por 14.94%, nos da los 3, ¿no? Aproximadamente, o sea, hay más decimales acá. La cifra exacta por eso es esto, 13 sobre 87. Si ustedes dividen 13 entre 87, les va a dar esto, 0,1494 y más decimales. O sea, esto proviene de aquí en realidad, ¿no? De este razonamiento es que se obtiene este porcentaje. De modo que si a la presidenta se le ocurre por hacernos la gauchada a todas las empresas que IVA, y además que eso están pidiendo muchas empresas, que bajen los impuestos. Imagínense si baja al 11% en vez del 13%, ¿cuánto sería este quebrado o esta fracción? Ya no va a ser 3 sobre 87. Si baja el IVA al 11%, va a ser 11 sobre ¿cuánto? 11 sobre 90 y 11 sobre 89. 11 sobre 89, ¿no? Ya va a ser otro porcentaje, no va a ser el mismo, ¿no? Entonces, esa es la forma original, diríamos, de saber el porcentaje, ¿no? Entonces, nosotros vamos a usar, pueden usar 14.94, no hay problema, o vamos a usar 3 sobre 87 para hallar el IVA, como está acá, a partir del valor neto. Este valor neto, 951.000, todavía no ponemos en parciales acá, multiplicamos por 3 sobre 87 y ese es el IVA que le correspondía al valor facturado, que es este, la suma. La suma es el valor facturado de las ventas, o ventas facturadas, como acá dice. Luego, aquí estamos reproduciendo o deduciendo el total de las ventas facturadas. Exactamente ha sido este. Ahora, no todo eso ha ingresado en efectivo. Fíjense en este ejemplo del asiento, del 100% de ventas, pudo haberse solo una parte al contado y otra parte estará pendiente de cobro. Para saber cuánto está pendiente de cobro, vamos a ver el balance. Y ustedes vean en el balance cuánto está por cobrar de las ventas. Fíjense ahí en el activo. En el activo tienen cuentas por cobrar. La segunda cuenta del activo. Del saldo inicial y final, ¿cuánto está por cobrar al final de la gestión? Esto está por cobrar. Se resta lo que está por cobrar al final, porque justamente, como su nombre indica, está por cobrar todavía.
quiere decir que de esas ventas no hemos cobrado 242.000. Cobraremos al otro año seguramente, ¿no? ¿Y qué habrá pasado con el saldo inicial de lo que es por cobrar? ¿Qué habrá pasado con el saldo inicial de las cuentas por cobrar? Esos 300.000 que están al principio, a ver, un poco de imaginación, lo que al principio del año, de todo el año, estaba por cobrar 300.000. Hemos tenido que haber cobrado pues, en todo el año, ¿no? Y 58 debiéramos mil. sumar, por lo tanto, por eso aquí dice más cuentas por cobrar del principio. Pero no estamos sumando todavía definitivamente los 300.000 porque las empresas suelen perder algo de eso que tenían por cobrar, ¿no? Todas las empresas, a menos que sea una muy pequeñita, ¿no? Y que tenga contados clientes, pero generalmente pierden las empresas porque hay clientes que quedan a veces disconformes con los productos que les han vendido y se niegan a pagar el saldo que deben, ¿no? Otros clientes finalmente de mala fe eh, cambian de domicilio o no pagan, ¿no? Finalmente se declaran insolventes a veces y no pagan, ¿no? Otros a veces fuera de su voluntad o fallecen, por ejemplo, ¿no? Un cliente fallece y nadie, ¿quién nos va a pagar ya? No se paga. Entonces, por diversas razones, inclusive en los bancos, en las entidades financieras, es más todavía el porcentaje de lo que debe restarse a título de previsión, ¿no? Las empresas crean una previsión para cuentas por cobrar, para incobrables, ¿no? Esa cuenta en los bancos que se llama previsión para cartera, ¿no? Y entonces lo que cobra la empresa puede ser un poco menos. En este caso, bajo el concepto de cuentas perdidas, esta cifra, eso es lo que se ha perdido en la gestión y esto se obtiene de los datos que hay en el balance, ¿no? En realidad hemos cobrado solamente esto. Si no restamos lo que no hemos cobrado, es decir, estas cuentas perdidas, que no nos iguala el flujo de efectivo, ¿no? Vamos a ver cómo se calcula ahora este importe de las cuentas perdidas. Voy a cambiar de imagen un ratito.
Entonces vamos a ver el cálculo para determinar la cantidad de cuentas que se han dado de baja. Licenciado, no encuentro en el libro la parte donde dice cuentas pérdidas. ¿De dónde sacó el dato? En el libro no lo encuentro yo. Justamente ahora vamos a explicar esto, cómo se calcula, ¿no? Ya. En el texto solamente está debajo de cuentas por cobrar, está previsión de cuentas dudosas, y en el estado de resultados hay pérdida en cuentas malcesas. Vamos a relacionar ahora y vamos a explicar cómo Ya, se licenciado. llega a esta cifra. Antes un detalle, toda vez que anotamos una cifra aquí en este cuadro, tenemos que ir tiqueando, ¿no? En el estado de resultados, por ejemplo, hemos anotado esto, en el estado de resultados tiquean esta cifra para que sepan cuáles hemos tomado en cuenta y cuáles no, porque no es raro que al final, cuando terminamos el cuadro, no nos iguala. No nos iguala. A ver, déjenme ver un segundito esto. Ya, está muy bien. Entonces, ese detalle de ir tiqueando es muy importante, porque les decía que con frecuencia, por un error o porque nos hemos olvidado una cuenta o dos tal vez, no nos iguala, y entonces, para no revisar todo de nuevo, fijamos nuestra atención en las cuentas que no hemos tiqueado, ¿no? De esas tal vez alguna nos falta anotar. Entonces, ese detalle de ir tiqueando cada vez que anotamos una cifra de cuentas por cobrar, por ejemplo, en el balance, tiqueamos el saldo inicial, el saldo final, etc. Ahora, veamos, este importe de 4.600, ¿cómo se determina? Vamos a explicar aquí en esta otra página. Aquí. A ver, en este gráfico vamos a explicar primero, para comentar acerca de un principio de contabilidad generalmente aceptado, que es el principio de vengado, o también se llaman de la utilidad neta. Ese principio dice que en una gestión le deben, por ejemplo, a esta gestión, si esta es una gestión, le deben afectar todos los ingresos y gastos que le corresponden, ¿no?, a esa gestión. Todos los ingresos y gastos que le pertenecen o le corresponden, aunque no se hubieran hecho efectivos, ¿no? Por ahí hay un caso típico, de varios casos típicos de asientos de ajustes, cuando les han empezado a hablar en contabilidad 2 seguramente acerca de los ajustes, les han hablado de ese principio, ¿no? Por ejemplo, si en el anterior año, si este es el anterior año, no se hubieran pagado, por ejemplo, los sueldos del último mes, a veces pasa con frecuencia eso, ¿no?, de este último mes, digamos, la planilla de sueldos de este último mes nos decían era 70.000, por ejemplo, ¿no? Si no se pagaron, entonces hay que hacer un asiento de ajuste, aunque no se paguen, ¿no? Porque si no hacemos nada y esperamos a que se paguen y se va a pagar recién este otro año, y aquí recién hacemos el asiento sueldos a caja, entonces estamos cometiendo un error, porque le estaríamos haciendo afectar al estado de resultados de este nuevo año por un gasto que es de otro año anterior, ¿no? Y eso distorsiona la composición de los estados, entonces no debe ocurrir. Entonces, según ese principio, ese sueldo, que si bien lo vamos a pagar en este próximo año, pero corresponde al año anterior, en este año anterior tiene que hacerse un asiento como este, ¿no? Sueldos como gasto, ya le está afectando al estado de resultados de este año, como no se está pagando, a sueldos por pagar, ¿no? Se hace una provisión, digamos, de los sueldos, ¿no? Pero ya al hacer este asiento, este gasto ya estará en el estado de resultados de este año, que es lo que corresponde. Ahora, cuando pagamos este sueldo al otro año, cuando pagamos, el asiento es este, ¿no? Este ya no es un asiento de ajuste, se llama asiento de regularización. Asiento de ajuste es cuando interviene una cuenta de resultados, como esta. Y aquí ya no interviene cuenta de resultados. Esta es una regularización.
donde cuando pagamos, si es a la primera semana o al mes, no importa cuándo, pero en esta otra gestión, entonces lo que se ha provisionado, esto que está por pagar, se debita para anular y a caja, ¿no? Y ahí sale el dinero, o bancos, cuando se les paga a los que les debíamos, ¿no? Entonces, de esta manera, con este asiento, ya no le afecta al estado de resultados de este año, para nada, ¿no? Le afectó al que debía ser, al anterior. Con el mismo principio hay varios otros ejemplos. Por ejemplo, no se pagaron alquileres del último mes y recién se va a pagar al otro mes, igual, el mismo asiento. O no siempre son gastos, pueden ser ingresos también. Si en este mes nos corresponde recibir alquileres, más bien no nos ha pagado el cliente, entonces aquí hay que hacer un asiento, ¿no? Alquileres por cobrar, más el IVA seguramente, ¿no? Alquileres por cobrar a alquileres ganados y el IVA débito fiscal, ¿no? Alquileres por cobrar, alquileres ganados, eso ya le va a afectar al estado de resultados de este año, ¿no? Donde corresponde. Y cuando cobremos acá será alquileres por cobrar a caja, ¿no? Bueno, si van a ver, en el caso de los ingresos, ¿no? Si aquí tenemos que nos corresponde ganar un alquiler, entonces el asiento es alquileres por cobrar a alquileres ganados como ingreso, no más el IVA. Y al otro año, cuando vamos a recibir el dinero por ese alquiler que nos debían, va a ser caja al debe, caja entra, y al haber alquileres por cobrar, ¿no? Entonces, a ese tipo de operación corresponde lo que de estas cuentas por cobrar, es 300,000, que son por ventas de este año pasado. Si algo vamos a perder de eso, pues no debe afectarle al otro año, sino a este año también anterior, ¿no? Solo que si algo no vamos a cobrar de 300,000, nos vamos a enterar de 100 en este próximo año. Y tampoco sería justo que cuando nos enteremos que alguien, digamos un cliente de aquellos que nos debían por ventas del anterior año fallece y no nos va a pagar, no tiene que afectarle a los resultados de este año, sino al del año anterior. Entonces, eso también hay que hacer algo así como en este caso sueldos por pagar. Igualmente hay que utilizar una cuenta de resultado de gasto, que es esta cuenta, pérdida en cuentas malas. Pérdida en cuentas malas a previsión deudores morosos. Esa es la cuenta, así como sueldos por pagar, aquí es previsión deudores morosos, ¿no? O previsión para cuentas dudosas, o previsión para cuentas incobrables, algo así, ¿no? Pero es pérdida en cuentas malas y el efecto. Otra diferencia, bueno, pese a la similitud, otra diferencia importante es que en el caso de los sueldos, sabemos exactamente cuánto es la planilla de sueldos que debemos a los trabajadores. Pero en este caso, cuánto de esto no se va a cobrar, eso es incierto, nadie es adivino para saber cuánto vamos a perder de esto, ¿no? De esos 300,000. Entonces, no hay más remedio que hacer una estimación. Por eso también este término de previsión implica algo de incertidumbre. Otra cosa es provisión. Cuando es provisión se sabe exactamente cuánto se debe. Por ejemplo, una cuenta de provisiones para aguinaldos, ¿no? Provisión para aguinaldos, eso es un valor exacto cuánto se les debe a los trabajadores por aguinaldos. En cambio, previsión implica algo de incertidumbre, porque no se sabe exactamente cuánto va a ser además, ¿no? Aparte que implica también prever, ¿no? De estimar con anticipación. Entonces, para eso hay un procedimiento. Debemos tomar en cuenta lo que ha ocurrido en el pasado, ¿no? Las normas contables nos dicen que tenemos que tomar de referencia lo que ha pasado, digamos, de este año anterior, cuánto se ha perdido, eso ya sabemos a estas alturas, del antes anterior, diríamos, antepenúltimo también cuánto se ha perdido y del otro año también, ¿no? Uno podría tomar de toda la historia de la empresa y hacer un promedio, no estaría mal. Pero las normas nos piden tomar en cuenta el promedio de quebrantos, dice, de los últimos 3 años. ¿Cuánto hemos perdido acá? ¿Qué porcentaje eso es de las cuentas por cobrar?
cuánto hemos perdido el anterior año, qué porcentaje era de las cuentas por cobrar del principio y lo mismo del anterior, ¿no? De los últimos 3 años, el promedio de quebrantos de los últimos 3 años, dice. Si eso daba un X% y por lo visto acá ese porcentaje de 300.000 dio 5.200. Entonces ese así se hace, pérdida en cuentas malas, 5.200 a previsión, ¿no? Se prevé, se estima que de esos 300.000 se va a perder 5.200. Ahora, cuando transcurren los días, los meses y algún cliente de estos no nos va a pagar, definitivamente hemos esperado y el caso extremo es, digamos, que fallece el cliente y ya nadie nos va a pagar. Y ese cliente nos debía, digamos, 1.000 bolivianos, ¿no? Nos debía 1.000 bolivianos. ¿Qué asiento hacemos? A ver, alguien nos podría decir, aunque ya han visto tal vez, si habiendo previsto 5.200 íbamos a perder, ¿no? Pasa algunos ya estamos en la siguiente gestión, pasa un mes, no nos paga un cliente, lo pasamos a estar en mora y finalmente nos enteramos que ha fallecido y no nos va a pagar. Entonces hay que dar de baja esos 1.000. ¿Qué asiento hacemos? ¿Alguien nos puede decir? 1.000 al debe, 1.000 al haber. ¿Al debe de qué? ¿De qué cuenta? Previsión para deudores morosos al debe contra ¿Y al haber? caja. ¿Al haber qué sería? Caja o banco. Al debe está bien, de eso, ¿no? Al debe, previsión deudores morosos, porque eso hemos previsto, ¿no? Así como sueldos por pagar acá, igual aquí también, ¿no? La previsión se debita y a cuentas por cobrar, porque el cliente sigue todavía ahí, va a seguir todavía dentro de esos 300.000, va a seguir, ¿no? Y como no nos va a pagar ya, entonces anulamos esa cuenta. Ya quitamos de nuestro registro como para decir que fulano ya no nos debe más, ¿no? Pero no porque nos ha pagado, sino porque se murió y no nos va a pagar nunca más, ¿no? Y menos mal que ya habíamos previsto el año pasado, ¿no? Entonces, previsión de deudores morosos a cuentas por cobrar, ¿no? La mayoría de estos 300.000, sin embargo, nos pagan, ¿no? Y cuando nos pagan, al debe que es caja, ¿no? Así, un cliente, digamos, que nos viene a pagar 8.300, caja a cuentas por cobrar. Caja a cuentas por cobrar. Cada vez otro cliente que nos paga 2.000, caja 2.000, a cuentas por cobrar 2.000. La mayoría de estos 300.000 nos pagan, la mayoría. Pero habrán algunos que por diversas razones, otro que cambia de domicilio y nunca más lo podemos ubicar, hemos esperado ya 5 meses, más tiempo por demás suficiente, entonces lo damos de baja. Y de esta forma, previsión a deudores morosos. Para saber por cuánto ha sido eso, ¿no? Lo que hacemos es basarnos en este mayor, en el mayor de previsión de deudores morosos, ¿no? De este año. ¿En base a qué datos? Ustedes, si se fijan en el balance, tienen estas dos cuentas. Previsión de deudores morosos 5.200 y al final tienen 5.600, ¿no? En base a eso. Lo que sí sabemos del mayor, entonces, el saldo inicial, esto que está en rojo, 5.200, y el saldo final, 5.600. Solamente eso sabríamos de pronto, ¿no? Solamente eso. Luego, el otro dato que necesitamos saber es que en el estado de resultados de este año, se ha tenido que hacer este asiento. Pérdida en cuentas malas a previsión de deudores morosos al final del año. Pérdida en cuentas malas a previsión de deudores morosos. Se ha tenido que hacer para la previsión de este año, ¿no? Por 5.000 se ha hecho. Entonces, eso, a ver, vean en la página 69. Página 69 dice en el estado de resultados, en gastos de operación, la penúltima cifra, la penúltima cuenta de los gastos de operación que cuenta es pérdida en cuentas malas, ¿verdad? Y está por 5.000, así ha sido el asiento.
pérdida en cuentas malas, 5.000, a previsión deudores, 5.000. Sí o sí ha tenido que ser así. El asiento, ¿no? Ahora, aquí en este curso por lo menos no tenemos que explicar mucho que este asiento, el mayor de la previsión, esta cuenta solo se anota al haber se anota únicamente cuando al debe tiene esta cuenta, no pérdida en cuentas malas. O sea que en este mayor se ha hecho este registro al final por 5.000. O dicho al revés, la previsión de deudores morosos se anota al haber únicamente cuando tiene al debe esta cuenta. Entonces, de esa forma sabemos que nunca más se ha anotado al haber este mayor, nunca más, solo se anota cuando se hace la previsión, ¿no? Es más o menos como decir sueldos por pagar, solo se anota cuando al debe está sueldos, no cuando al debe está la depreciación o cuando está alquileres. Sería un absurdo pensar que el asiento puede ser alquileres a sueldos por pagar, ¿no? Si tenemos sueldos por pagar es porque al debe ha sido sueldos, ¿no? Igual acá, si tenemos esta cifra es porque al debe ha habido esta cuenta, ¿no? Entonces, de esa manera sabemos que en el haber de esta cuenta solo han venido estas dos cifras, esta al inicio y esta al final, ¿no? En ningún caso más se ha anotado al haber. Por lo tanto, la suma del haber es 10.200. Eso sí sabemos, 10.200. Estamos deduciendo por este importe. Ahora, otra cosa que sabíamos al principio es el saldo de esta cuenta. Este saldo está en el balance, es debajo de cuentas por cobrar, aquí está. En el balance, si se fijan, esta cuenta tenemos saldo inicial, saldo final, ¿no? Por eso hemos copiado este saldo acá. Ahora, esta es la deducción, ¿no? Si tenemos el total del haber, voy a anotar aquí, aunque ya han visto seguramente, no este es el total del haber, y este es el saldo final, podemos saber cuánto ha sido el total del debe, ¿no? ¿La suma o la resta? De 10.000 y 5.000. ¿Cuál sería el total del debe? ¿La suma de estas dos o la resta? La resta. Tomando en cuenta que la cuenta previsión de deudores morosos siempre tiene saldo al haber, entonces la suma del debe tiene que ser la resta de estos dos. La resta, si se fijan, es 4.600, ¿no? Por diferencia, entonces por diferencia deducimos este saldo de 4.600. No saldo, sino la suma del debe. Por este lado hemos empezado, estamos deduciendo por diferencia de aquí está menos, la diferencia de estos dos es esta cantidad. Por lo tanto, todo el debe ha sido 4.600, de eso no queda ninguna duda, ¿no? Ahora, las veces que se anota la previsión al debe, solo es cuando se da de baja las cuentas, como es el ejemplo de acá, previsión de deudores morosos, solo es cuando se da de baja. Es como diríamos, sueldos por pagar, cuando se anota al debe, ¿no? Cuando se anota al debe, cuando se paga. No hay ningún otro caso más cuando se anote sueldos por pagar al debe, ¿no? Entonces, de esa manera deducimos el total del importe de lo que se ha dado por perdido, ¿no? En nuestro ejemplo, si han sido 2 clientes nomás, el primero, digamos, del que hablábamos, que falleció, digamos, por 1.000 bolivianos, hemos dado de baja de esta manera, ¿no? Si eran 2 clientes nomás, el otro cliente ha sido por lo que falta para 4.600, ¿no? Por 3.600 sería, ¿no? El otro cliente que hemos tenido que dar de baja de la misma forma que al principio. Previsión de deudores morosos por 3.600, ¿no? A cuentas por cobrar. Que hayan sido 2 clientes solamente, o 3 o 4, eso no podemos saber. Imposible, según la información que tenemos, no podemos saber, ¿no? Si han sido 1, si han sido 2, si han sido 3 o si han sido 5, no podemos saber. Lo que sí podemos saber es por cuánto ha sido que se ha dado de baja.
por 4.600. Eso sí estamos deduciendo exactamente, ¿no? Eso sí. Si han sido 2 como acá, o si han sido 3, los 3 de uno, otro más, digamos, otro de 1.000 y otro de 2.600, es lo de menos, ¿no? Entonces aquí puede haber sido un solo cliente por 4.600, 2 clientes de esta forma, o 3 por partes, no importa eso, ese detalle no nos interesa. El asunto es que todo lo que se ha perdido ha sido por 4.600, ¿no? Eso no ha ingresado. Cuando hemos hecho a cuentas por cobrar, no ha ingresado a caja, como cuando nos pagan, como acá, ¿no? No ha ingresado a caja, se ha perdido, ¿no? Esa cantidad. Entonces, es por eso que deducimos exactamente que ni un centavo más ni un centavo menos por 4.600 se ha perdido de las cuentas por cobrar. Así que por eso es esta cifra. De las cuentas por cobrar que había al principio, cuentas perdidas, 4.600. Y lo que se ha cobrado, la mayoría se ha cobrado, es 295.400. Pero si no hacemos este cálculo, no nos iguala el flujo de efectivo. Es importante entender esta explicación, ¿no? Cómo se ha calculado esos 4.600, aunque después vamos a explicar una forma bastante más sencilla y mecánica, si vale el término, pero lo mecánico tiene validez cuando sabemos en esencia, digamos, de dónde surge esta cifra, cómo se ha calculado, ¿no? Después ya de una forma más o menos mecánica vamos a ver una forma más fácil de hallar esto, pero lo ideal es entender esto. Entonces, ahora proseguimos. Estábamos acá, ¿no? La suma y resta de esto es los ingresos por ventas, si hemos anotado. Ahora continuamos. ¿Qué otros ingresos, aparte de las ventas, tenemos? En el estado de resultados, después de las ventas, están puros gastos, ¿no? Hasta tenemos que pasarnos, fíjense, hasta el grupo de otros ingresos en el estado de resultados. Vean ahí al final, otros ingresos. La primera cuenta es ingreso por compensación de impuestos. No es muy común esta cuenta, pero a ver el título, si volvemos a leer, ingreso por compensación de impuestos. El título ya nos da una idea. Es por la compensación que hay entre el impuesto a las utilidades con el impuesto a las transacciones. Recuerden que lo que una empresa paga por el impuesto a las utilidades sirve por doble partida. Por el impuesto en sí mismo a las utilidades de ese año y además por el IT, el impuesto a las transacciones del próximo año, ¿no? De eso vamos a hablar más adelante cuando estemos hablando de los gastos de operación. Es muy interesante saber eso. Por ahora basta entender que como es una compensación no significa que hemos recibido ese dinero, no ha ingresado. Es solo una especie de ajuste nomás, ¿no? O sea que eso no entra en los ingresos. La otra cuenta, comisiones ganadas, 3.200. Repito, antes de que si alguien tiene duda todavía de los ingresos por compensación de impuestos, eso vamos a explicar mejor más adelante. Por ahora basta saber que no es entrada de dinero. La siguiente cuenta, comisiones ganadas, eso sí es entrada. Entonces aquí debajo de ingresos por ventas, comisiones ganadas, ¿no? Y voy a continuar en este otro lado. Acá. Entonces seguimos ahí debajo de ingresos por ventas, seguimos en el mismo cuadro, comisiones ganadas. ¿No? Todo es lo de arriba explicado estará a un lado, ¿no? Pues las explicaciones las hacen a un lado. Comisiones ganadas. Vean, ahí es 3.200. ¿No? Y lo mismo que en las ventas, se supone que todos los ingresos y gastos en el estado de resultados monetarios son netos, sin IVA. Son las comisiones ganadas también, a menos que nos digan lo contrario, pero que no se facturaron, algo así, ¿no? Pero como se supone, tienen que haber sido facturadas estas comisiones. Por si acaso, a ver, para entender esta comisión ganada puede ser el resultado
de una empresa, esta nuestra empresa que estamos analizando, digamos que vende cierto tipo de productos o mercaderías, y tenemos una agencia, por decir, en Quillacollo, ¿no? Y otra empresa algo similar, no con productos iguales, pero algo afines, ¿no? Si nosotros vendemos, digamos, impresoras, la otra vende toners o gases de tinta, qué sé yo, son afines, ¿no? No producen lo mismo, pero tienen cierta afinidad. Podría pedirnos que se lo vendamos, esos artículos en Quillacollo. No tiene, digamos, esta otra empresa no tiene sucursal y nos pide que se lo vendamos. Entonces no hay problema, se lo vendemos, ¿no? Podemos vender, solo que no podemos facturar con nuestro talonario, no podemos mezclar nuestras facturas con otros productos. Entonces la otra empresa nos dará un talonario para que se lo facturemos, ¿no? Y al encargado allá en la agencia le pedimos que le damos los productos de aquella otra empresa y el talonario de aquella otra empresa también, y a la hora en que vende, factura, ¿no? Entonces, después de cierto tiempo hacemos conciliación y por ese favor nos pagará una comisión, ¿no? Nos va a pagar 3.678 bolivianos nos ha pagado en ese periodo aquella otra empresa, ¿no? Y eso tiene que facturarse, ¿no? Le emitimos una factura por el ingreso recibido de esas comisiones y será caja al debe a comisiones ganadas por 3.200 y el IVA de 400 factura, y la otra empresa se descontará con esa factura, ¿no? Entonces, de eso se trata para entender mejor, ¿no? Entonces, estas comisiones ganadas que son netas, le añadimos el IVA y hemos explicado por qué por 3 sobre 87, a partir de un valor neto, el IVA se calcula por este factor, ¿no? O por 14.94%, finalmente es lo mismo. Sumamos y estas son las comisiones facturadas. Ahora, el procedimiento siempre en general es por cada ingreso que vemos. Hemos visto, por ejemplo, las ventas. Tenemos que ver, una vez añadido el IVA, si hay algo pendiente de cobro de esos ingresos. Y por eso es que hemos visto en el activo si había algo en las cuentas por cobrar, y había, ¿no? Igual, por cada ingreso, en este caso las comisiones, tenemos que ver si hay algo pendiente por cobrar. Vamos a restar y sumar los saldos como en las ventas. ¿En qué cuenta habría algo por cobrar de las comisiones? Por supuesto, en la cuenta comisiones por cobrar, ¿no? Si fuera alquileres ganados, buscaremos en la cuenta alquileres por cobrar, ¿no? En este caso, buscamos si hay comisiones por cobrar en el activo, tendría que estar. Y no hay, si se fijan, no hay. Si no hay, es que todo se ha cobrado. Entonces, por eso anotamos ingreso por comisiones, esta misma cantidad, ¿no? En la columna de parciales acá. Si hubiera habido, entonces el saldo final restábamos y el saldo inicial sumamos, ¿no? Pero no hay en este caso. Es el ingreso por comisiones. Seguimos en el estado de resultados. La próxima cuenta es intereses ganados. Eso también implica entrada de dinero, así que anotamos enseguida intereses ganados. Esta cantidad. A diferencia de las comisiones, además que nos aclaran en las notas, la segunda nota dice los intereses no se facturaron, no se facturan los intereses ganados, ¿no? No generan débito fiscal, por norma, ¿no? No se factura. Solo faltaría ver si si hay algo pendiente de cobro. Y eso vemos en el activo, si hay intereses por cobrar, ahí tendría que estar, no va a estar en alquileres por cobrar, por ejemplo, ¿no? Tiene que estar en intereses por cobrar y vemos que hay, ¿no? Fíjense, en el activo, interés por cobrar, el saldo final se resta, ahí casi al medio está, en la sexta cuenta, en el activo, ¿no? Interés por cobrar, saldo final se resta porque al final está por cobrar, no se ha cobrado todavía, esto no ha entrado todavía en dinero, se resta. Y el saldo inicial, lo que estaba por cobrar al principio del año, se ha tenido que haber cobrado durante toda la gestión, se suma. Y no se olviden ir picando, ¿no? En el balance,
de interés por cobrar, cliqueamos ahí en el balance, ¿no? El saldo inicial, el saldo final, ¿no? Para que sepamos que nos faltaría si el caso no nos igualara. Esta suma y resta nos da los ingresos por intereses. Ahí está, la suma y resta. Ya, bueno, están copiando, ¿no? Luego, la siguiente cuenta, ¿cuál es? Ajuste por inflación y tenencia de bienes en el estado de resultados. Eso implicará entrada de dinero, el ajuste por inflación. No es entrada de dinero, ¿no? Para saber si es o no es entrada, basta recordar nomás un asiento donde aparece el ajuste por inflación, ¿no? Ahí a la vez, por si está con saldo acreedor, es ingreso. En este caso está al debe, ¿no? Al debe, porque está restando, ¿no? Pues, ya sea que reste o sume, no es ni salida ni entrada de dinero. Por eso no anotamos acá, ¿no? Podría estar ahí con cifra positiva y en tal caso sería un ingreso, pero tampoco lo anotamos acá porque no es movimiento de efectivo. En que nos imaginamos un asiento, por ejemplo, cuando hemos actualizado terrenos, ¿no? Habremos puesto terrenos al debe, a ajuste por inflación a la vez. Y nunca ha entrado dinero, solo ha sido para aumentar el valor de los terrenos debido a la inflación, ¿no? Solo por la inflación se anota esa cuenta, ¿no? O puede ser al haber también cuando hemos actualizado el patrimonio, digamos, ¿no? Ajuste por inflación, ajuste global era antes, ahora puede ser ajuste de capital, digamos, ¿no? Al haber. Y al debe el ajuste por inflación. Y en eso que se anota al debe, en eso que se anota al haber, en unos asientos y en otros, puede tener indistintamente saldo al debe o saldo al haber. Pero cualquiera sea su saldo, en este caso, repito, es al debe porque está restando. Cualquiera sea su saldo, no es ni entrada ni salida de dinero. Por eso no anotamos más acá. No hay más fuentes de ingreso en el grupo de 8 ingresos y al parecer no hay más ingresos de efectivo. Pero siempre dejamos en esta parte un pequeño espacio porque podría ser que nos hemos olvidado alguna cuenta en el pasivo, por ejemplo, puede haber algún ingreso percibido por anticipado que no lo estamos viendo y luego podemos incluir, dejamos por eso un pequeño espacio acá, ¿no? Porque si después aparece y no hay espacio, se nos complica un poco, ¿no? Entonces dejamos ese pequeño espacio y al parecer no hay más ingresos y pasamos a los egresos. Hasta ahí ya podríamos sumar los ingresos y si nos estuviéramos olvidando de alguno lo añadimos y corregimos nomás la cifra. Solo tendríamos 3 ingresos, ¿no? El ingreso que está por ventas de la otra página, ustedes tienen ahí de la clase anterior, los ingresos por ventas, más este ingreso por comisiones, más el ingreso por intereses. ¿Cuánto les da eso? A ver, si suman, a ver, sumen. Creo que tengo esa cifra por acá. 1.166.671. Pongan en ingresos, ahí en la página anterior, 1.166.671. Repito, en los ingresos, más arriba en lo que estaba, hemos puesto saldo inicial del efectivo, ¿verdad? Ahí 84.300, debajo de eso exactamente hay ingresos, debajo de 84.300 inmediatamente 1.166.671 total de ingresos. Si nos estuviéramos olvidando de alguno, corregimos después, pero en este caso no hay más. Pasamos a los egresos. Ahí está el total, pero todavía no tendríamos el total, recién vamos a sumar, anotando una por una las cuentas. Empezamos por las compras, así como los ingresos hemos empezado por las ventas, los egresos empezamos por las compras netas. Ahí en el estado de resultados tenemos las compras. Vean, 600.000.
y tiquean también. De la misma forma que comentamos que la factura de ventas solo el 87% iba al estado de resultados, lo mismo de una factura de compras, solo el 87% va al estado de resultados, ¿no? Y esto sería el 87%. Para saber el 13% a partir de ese 87, multiplicamos eso, ya no puse acá, pero si quieren pueden anotar acá, por 13 sobre 87, ¿no? Por 13 entre 87, esta cantidad da esto así, si se revisan. No está de más que vayan haciendo los cálculos, por ahí yo me equivoqué al calcular eso, ¿no? Entonces esto por 13 entre 87 tendría que ser esta cantidad, ¿no? Sumamos el IVA y nos da las compras facturadas. Compras facturadas. Ahora, igual que en las ventas, ¿no? Ya van a ir viendo que más vale que, en vez de memorizar qué tal saldo se de esta, tal otro se suma, mejor es el sentido común. Imaginarse por qué se resta, por qué se suma, ya después la memoria queda sobrando. Así como en los ingresos, por cada ingreso vemos en el activo si hay algo por cobrar, por cada gasto o egreso tenemos que ver el pasivo, si hay algo por pagar. ¿Y qué podría haber por pagar de las compras? ¿En qué cuenta podría estar? En cuentas por pagar, ¿no? Por eso restamos el saldo final de las cuentas por pagar. Ahí en el pasivo, vean, el saldo final, 218.900. Y tiquean. Es importante que vean la página 69 para saber de dónde estamos sacando, porque si no, poco es lo que van a entender. Del pasivo, cuentas por pagar, tiquean el saldo final. Eso está por pagar. Todavía no se ha pagado. De esto no se ha pagado. Por decir, el asiento pudo haber sido, si fuera una sola cuenta, no creo que haya sido, pero para que entender, han debido ser varios proveedores, ¿no? Pero digamos, si hubiera sido una sola operación, de las compras al debe 218.900, al haber 218.900, ¿no? Ha sido compras al debe y al haber no ha sido caja, sino cuentas por pagar. No se pagó todavía, pero ya está aquí como si hubiéramos pagado todo como gasto, ¿no? Ahora el saldo inicial se suma, ¿no? Lo que estaba por pagar al principio, en todo el año hemos debido pagar. Al principio estaba por pagar, entonces en todo el año hemos debido pagar. Se suma. Ahora también podría haber en documentos por pagar, letras por pagar, ¿sí? Eso igual, ¿no? Si hubiera letras por pagar, restamos las letras por pagar, el saldo final y sumamos el saldo inicial. A menos que nos digan que las letras por pagar eran por compra de una maquinaria, por ejemplo. Ahí sí no entraría acá. Por compra de un vehículo o algo así, porque aquí es solo por las mercaderías o por los productos que produce y vende la empresa, solo por eso, ¿no? Luego la suma y resta de estas cuentas da los egresos por compras. Los egresos por compras. Ahí está. En la columna de parciales todavía. Si ustedes revisan, la resta y la suma a esta cantidad. Ni un centavo más ni menos ha salido por este concepto de compras. Exactamente esto. Luego, después de las compras, vamos a pasar al grupo de gastos de operación para ver cuánto han sido los egresos por gastos de operación. Eso está aquí arriba. Continuamos aquí. Los egresos por gastos de operación. Aquí está. Todavía no sabríamos el total. Empezamos anotando los gastos, ¿no? Y de la página 69, ¿no? Vemos uno por uno y anotamos los que son salida de dinero. Por ejemplo, gastos de venta,
Ahí están los 28.000. Vemos si hay algo por pagar de esto. Tendría que estar en gastos de venta por pagar o otras cuentas por pagar, pero no hay eso en el pasivo, así que todo se ha pagado. Luego tenemos publicidad. Fíjense, publicidad, 11.000. A ver, vamos a ir al ritmo en que se supone están escribiendo también, ¿no? Publicidad, 11.000. No hay gastos de publicidad por pagar, diríamos, ¿no? U otras cuentas por pagar para pensar que algo de esto está pendiente de pago. Si hubiera, restamos también. Y si está en una cuenta genérica, después de anotar todos los gastos, al final restamos lo que estuviera por pagar, ¿no? Si no sabríamos si es por publicidad o por gastos de venta. Después está la depreciación. La depreciación del activo fijo. Podría estar por cada uno, ¿no? Aquí, para ser más escuetos, también hemos anotado en uno solo. Pero así anotado por uno o en detalle, la depreciación no es salida de dinero, ¿no? Eso es algo que todos debemos entender y sería un error muy grave, digamos, que pongamos en el flujo de efectivo la depreciación, ¿no? Para nada es salida de dinero, porque nunca es depreciación a caja, jamás, ¿no? Nunca. Es depreciación a qué cuentas a la vez. Depreciación de vehículos, por ejemplo, a la vez, ¿qué es? Depreciación acumulada. La depreciación acumulada de vehículos, del activo que sea, ¿no? Depreciación al debe, a depreciación acumulada al haber. Así es, siempre, ¿no? No hay otra cuenta al haber que no sea esa. Así que no es jamás a caja, por eso no entra la depreciación. Es por eso que muchas veces en los exámenes nos sorprende muchísimo a alguien que no tiene ni la pálida idea de lo que es flujo de efectivo, no poner la depreciación acá. De hecho, es doble error cuando realizamos esto. Teníamos un profesor, algún día les voy a hablar, es anecdótico, de un profesor que anulaba el examen, anulaba el examen, por esas cosas nomás, ¿no? Pero es como para eso también, ¿no? Luego está sueldos. O digo, no, el impuesto a las transacciones, ¿no? El IT. El IT. A ver, acerca del IT. Acerca del IT es muy interesante lo que podemos decir a este respecto. A ver, pero anotaremos de esta forma. El IT, primero se anota, aunque el orden de estas cifras no es importante, pero más o menos es así como ha ocurrido. Lo primero que se ha pagado del IT es lo que al principio estaba por pagar. Vean en el pasivo, IT por pagar. Vean en el pasivo el saldo inicial. El saldo inicial es 610. Luego tenemos lo que está en el estado de resultados. El IT del estado de resultados, los 29.340. Luego, el ingreso por compensación de impuestos. Vean, esto lo que se hace es al estado de resultados, ven en la cuenta de otros ingresos, en el grupo de otros ingresos, el saldo de la cuenta ingresos por compensación de impuestos. Se resta eso, porque eso se ha compensado. Vamos a explicar después con más detalles, ¿no? Eso se ha compensado. Y se resta el saldo final del IT por pagar. En el pasivo, vean, IT por pagar, el saldo final, 730.
Y esa suma y resta, a ver, revisen, es 1890. A ver, revisen por un momento. Sí, Luis. Sí, sale cuánto. Y entonces, la suma, como verán, es esa cantidad. Esto merece una explicación un poquito extensa. La vamos a dejar para un poquito más adelante. Nos van a hacer recuerdos si es que nos olvidan ver, no creo. Y pasaremos a eso de los sueldos. Después del IT, fíjense, está sueldos precisamente, ¿no? Ahora, el orden tampoco es tan indispensable que ustedes saben, así como el orden de los factores o de los sumandos no altera el resultado, igual es acá. Pero mejor si es así, porque tiene más lógica, porque lo primero que hemos pagado de sueldos seguramente en la gestión, lo primero es lo que estaba pendiente del año pasado, los 2.500, eso vean. Así como acá, el saldo inicial de lo que es por pagar en el pasivo, fíjense, sueldos por pagar, el saldo inicial 2.500, eso es lo primero que hemos debido pagar. Más lo que vemos en el estado de resultados, ¿no? Los 81.570. Ahí van tiqueando, no se olviden, ¿no? Cada cifra del balance del estado de resultados la vamos tiqueando. 81.570. Menos el saldo final de lo que está por pagar del sueldos, ¿no? Vean en el pasivo también, sueldos por pagar. El saldo final se resta porque todavía no se ha pagado. Ahora, estas dos cantidades, ¿cuáles son? Vean que no siempre ocurre eso, pero puede ocurrir aquí. Aparte de lo que hay por pagar de sueldos, también hay anticipos. Anticipos de sueldos. Cuando la empresa anticipa, ¿es un activo o un pasivo? Si la empresa paga por anticipado, ¿para la empresa es un activo o es un pasivo? Cualquier gasto que haga la empresa por anticipado es un activo, ¿no? Si paga un alquiler, por ejemplo, por anticipado, es un activo, porque como está pagando por anticipado, el propietario le debe un servicio, digamos, al que está pagando por anticipado, ¿no? Entonces, es un activo, cualquier gasto pagado por anticipado. Por eso en el activo, vean ustedes, dice sueldos anticipados. Dice exactamente sueldos anticipados, ¿no? No es necesario decir sueldos pagados por anticipado, ¿no? Porque la empresa no recibe sueldos. Si recibiera sueldos, podría ser necesario explicar que es recibidos o pagados, ¿no? Pero los sueldos se supone que la empresa paga. Entonces basta decir sueldos anticipados, que se supone es sueldos pagados por anticipado, ¿no? Todavía, si en una columna de saldos hay entremezcladas las cuentas, unas de activo, pasivo, etcétera, de ingreso, gasto, y vemos alquileres anticipados, ahí sí ahí está la duda. Puede ser alquileres cobrados por anticipado o alquileres pagados por anticipado, ¿no? Nadie sería adivino para saber qué es, porque puede ser uno u otro. Pero sueldos anticipados, necesariamente sueldos pagados por anticipado y como tal es un activo, tal como está ahí. Entonces,
el saldo inicial se resta. Es al revés de lo que es por pagar. Fíjense, el saldo inicial de lo que es por pagar se suma. En cambio, de lo que es anticipado se resta. Y nos gustaría explicar con asientos eso, pero para decir algo. Esto que está al principio, de sueldos pagados por anticipado, el año pasado, al final, ya se pagó, ¿no? Fíjense, el asiento ha sido sueldos pagados por anticipado al debe y al haber a caja. Ya se pagó el año pasado esto, ¿no? Ya salió en dinero. Repito, sueldos pagados por anticipado a caja, ¿no? Ahora, cuando pase este otro año, en el nuevo año, ¿qué asiento de ajuste se hace? Si ese sueldo fue por el primer mes, digamos, del siguiente año, y ya transcurrido ese mes, se hace un ajuste. Sueldos como gasto, sueldos, y ya no se hace a caja, porque le estaríamos pagando doble a este trabajador, ¿no? Sueldos de ese trabajador, digamos, por 3.000 que ha sido de enero, en el próximo año hacen sueldos 3.000, y ya no es a caja, sino es a sueldos pagados por anticipado, ¿no? Ese asiento de ajuste, por eso es esto, ¿no? Sueldos a sueldos pagados por anticipado. Y al haber hecho sueldos al debe, en estos 81.000 están esos 3.000. ¿No? En esta gestión, en estos 81.570 están, estos 3.000 están, ¿no? Pero como no ha sido a caja y ha sido a sueldos pagados por anticipado nomás, o sea, quiere decir, esos 3.000 que están en estos 81.000 ya se pagaron el año pasado. Ahora ya no está saliendo dinero por eso. Y en este estado de flujo de efectivo estamos queriendo saber cuánto ha salido de dinero por estos sueldos. Entonces les restamos, ¿no? Como quien dice, estos 81 ya se pagó el año pasado 3.000. Ahora ya no está saliendo 3.000. Es por eso que se resta. ¿Y por qué se suma el saldo final de lo que es anticipado de estos 4.000? Porque vean, en sueldos anticipados el saldo final le estamos sumando. Se suma porque no está en esta cantidad de 81.000 de los sueldos de este año, no está. Porque es 4.000, ¿en qué asiento se han hecho? A ver, al final del año, de este año, el asiento ha sido así. Sueldos pagados por anticipado al debe por 4.000 a caja. Está saliendo dinero por 4.000, pero no está en la cuenta sueldos, está en la cuenta sueldos pagados por anticipado, que es distinto a sueldos. Sueldos es cuenta de gasto, de resultados. En cambio, sueldos anticipados es cuenta de activo. Entonces, no, estos 4.000 que está saliendo en dinero, no está acá. Por eso se suma por separado. Con asientos podríamos explicar quizás un poquito mejor, pero bueno, yo creo que es suficiente esa explicación para entender por qué de lo que es por pagar y por pagar o por cobrar, ya sea en uno u otro caso, el saldo inicial se suma y el saldo final se resta de lo que es por pagar. En cambio, de lo que es anticipado es al revés. Saldo inicial se resta y el saldo final se suma. Eso me olvidé escribir ahí en la próxima clase vamos a escribir en un cuadrito eso. Entonces, esta suma y resta da estos 80.777. Bueno, ahí vamos a quedar ahora. Tengo que ir a tomar un examen a la universidad. Entonces, después continuamos con esta cuenta de alquileres, pero tiene la misma característica que los sueldos. Entonces, aquí quedamos y continuamos la próxima clase el lunes. Está bien, dice. Hasta luego, lunes. licenciado. Hasta el lunes. Hasta lunes.